Muchísimas gracias, señoras y señores, por estar esta mañana en nuestra sintonía y obviamente muchas cosas están pasando en el ámbito de las relaciones laborales. Los trabajadores ecuatorianos están en el pie de lucha respecto a lo que significará la aprobación del Código Laboral y han dado a conocer sus puntos de vista, se han movilizado. Ahora resulta que nos hemos dado también nosotros tiempo para hablar los ecuatorianos no solamente del Mundial de Fútbol, no solamente de los resultados de los partidos, sino que por primera ocasión los futbolistas ecuatorianos impagos, maltratados, han anunciado que irán a una huelga definitiva. Entonces nos damos cuenta que la conflictividad laboral está creciendo en nuestro país. También nos ha llamado la atención informaciones de última hora que dan cuenta que el activista, el doctor Carlos Figueroa, un amigo de esta casa, una persona que conocemos, ha sido detenido en las últimas horas en la capital de la República. Todo esto tiene que ver mucho con la acción que el régimen del presidente Rafael Correa ha tomado no solamente en contra de activistas en el ámbito laboral, no solamente de activistas en fundaciones, en donde vemos incluso que a un ecologista en las últimas horas también, reiterando de aquellas novedades que no dejamos de sorprendernos, ha sido expulsado de este país. Un activista ambientalista. Entonces meten preso a Carlos Figueroa, igualmente expulsan de este país un activista ecologista, hay huelga de los trabajadores, conflictividad, y la pregunta es ¿qué está pasando en el país? Para hablarles de este tema, esta mañana hemos invitado a Nelson Erazo de la Unión General de Trabajadores a que nos dé su punto de vista respecto de esta situación un poco extraña de cómo se va acrecentando el enfrentamiento entre quienes discrepan con el gobierno, la actitud del gobierno, la conflictividad, los problemas sociales, también las informaciones que han dado cuenta los medios de comunicación en los últimos días también habla de un aumento en el nivel de empleo, del desempleo en nuestra nación. Muchísimas gracias a Nelson esta mañana por estar con nosotros. ¿Cómo mira este panorama un tanto confuso? Hemos tratado de hacer una presentación de la entrevista dándonos cuenta de que hay una cantidad de situaciones que no deja de preocuparnos a todos los ecuatorianos. Bueno, muy buenos días, Vicente, y a todos los amigos que siguen este prestigioso canal. Efectivamente, primero quiero iniciar solidarizándome con el compañero Carlos Figueroa, con su familia, quien es víctima de la persecución de un gobierno prepotente, autoritario, que pretende acallar la voz de los distintos luchadores sociales y populares con las amenazas permanentes del encarcelamiento, con los juicios penales, y que hoy se cristaliza en los hechos con el compañero por el simple hecho de haber exigido que se respeten los derechos del pueblo ecuatoriano. Se evidencia en nuestro país de igual manera un crecimiento del rechazo a las políticas del gobierno nacional. Políticas que afectan a los distintos sectores. Quien habla como presidente del Frente Popular en los momentos actuales, vino participando incluso en lo que fue la movilización del agua, movilización que se daba en medio del escenario de lo que fue la Copa Mundial, que pretendía a espaldas del pueblo ecuatoriano aprobar una ley que en los hechos faculta la posibilidad de la privatización, pero que también desde otro lado incrementa la posibilidad incluso de que se siga manteniendo la explotación en las mineras a pesar que están cerca de las fuentes de agua. Aspectos que fueron rechazados por la mayoría del movimiento indígena y que fueron inclusive establecidas dentro de lo que fue la consulta previa, el hecho de que no debían mantenerse este tipo de cosas, que se elimine el tema de la concentración de agua como hoy se mantiene, pero que no fue recogida por la Asamblea Legislativa. Más bien lo que hizo es crear un Consejo Plurinacional en donde se les quita el voto al movimiento indígena, se les quita la administración a los regantes, a los administradores de las juntas de agua, y pasa todo esto a manos del Estado, un Estado que nunca puso ni una sola piedra, que no puso ni siquiera la mano de obra para ir creando los canales de riego y que hoy van a ser los que administren. Yo me refiero a estos temas porque esto demuestra cómo el Estado ha venido en base a su proyecto político despojando de los derechos de los trabajadores y los pueblos. En ese escenario está la pretensión también de aprobar un código de relaciones laborales que afectan los derechos de los trabajadores y que lo hemos venido denunciando permanentemente, a pesar de que el señor Carlos Márquez Carrasco ha señalado de que es necesario abrir el debate.
las distintas organizaciones de las centrales sindicales, como en el caso del FUT, no han sido convocadas para estos debates, al igual que otras fuerzas que tienen opiniones distintas a las del gobierno nacional. Hay una política de imposición, pero no de socialización, dice usted. Es que no está solamente en el tema de la socialización. El tema está en que, a pesar de que pueda existir, entre comillas, este tipo de cosas, no se recogen los criterios de los diferentes actores. Insisto una vez más, en el tema del agua hubo una consulta prelegislativa en donde arrojaron elementos contrarios a cómo se aprobó la ley, y ellos se basaban en que la consulta prelegislativa no es una cuestión que les obligue a recoger estas opiniones. Lo que quiere decir que en todo caso en el país podrá abrirse escenarios de discusión. Claro, y la pregunta sería entonces, ¿para qué la consulta? ¿Para qué el debate? Podría terminar siendo una tomadura de pelo al país, ¿no? Es que no podría determinar así, es una tomadura de pelo. Porque los distintos sectores sociales lo que se han quejado es de este tipo de cosas. No nos olvidemos que la vez anterior, inclusive para aprobar lo que fue el Código de la Producción, a los trabajadores no se les recogió ningún punto de vista. Y este Código de la Producción terminó efectivamente garantizando las condiciones de los empresarios, pero afectando los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el Código de Trabajo, el Código de Relaciones Laborales, como quiera llamarse, que está en ciernes, a punto de ser analizado y aprobado en la Asamblea, ¿ha sido socializado? A ver, yo le escuchaba el día de hoy a la asambleísta Betty Carrillo en uno de los canales de televisión decir que han socializado con 150 organizaciones. Si nosotros hacemos un análisis, esas 150 organizaciones que tanto hablan no representan ni siquiera el 1% de los trabajadores. Cuando las distintas organizaciones sindicales hemos planteado nuestros puntos de vista, simplemente no se los toma en cuenta. Ese es el tema, ¿no? Porque podrán conversar, pero la pregunta que yo le iba a hacer a ustedes, si los puntos de vista de los dirigentes, de los trabajadores han sido tomados en cuenta. Solamente una cuestión, Vicente, en esto para esclarecer mejor. En la ciudad de Ambato se reunió con distintos sectores, entre ellos los trabajadores autónomos. En esa reunión con los trabajadores autónomos les ofrecieron que se iban a respetar los derechos de estos trabajadores. Cuando nosotros cogemos la propuesta del Código del Trabajo, nos encontramos con algunas perlas escritas por los señores que presentaron la propuesta. Ahora ocurre de paso que cuando le reclamamos este tipo de cosas al Ministerio de Relaciones Laborales, el ministro dice que esta no es propuesta hecha por él, que es propuesta hecha por el ministro Vacas o por el ministro Espinosa. Mi pregunta es, si ahora se quiere descargar esto en el ministro Vacas o en el ministro Espinosa, ¿para qué se presentó este proyecto con el cual él decía que no estaba de acuerdo? Esto es lo que dice el actual ministro de Relaciones Laborales. Entonces, me supongo yo que comenzará a redactar su propio código, ¿no? Él dice que es un código en construcción. Pero la pregunta es, ¿cómo puede haber un código en construcción cuando el mismo presidente de la República dice de que hay artículos que no son negociables? ¿Cómo nos pueden hablar de que es un código para el debate, para la construcción, cuando nos dicen, no, eso no está en discusión? Entonces, y este que va a bajar es una de esta propuesta en términos generales, para que la gente tenga una visión cabal de lo que ustedes están diciendo y por qué están cuestionando esta iniciativa del gobierno del presidente Rafael Correa. ¿Qué lleva tras bastidores, entre líneas, esta iniciativa del gobierno de Correa? A ver, yo digo, uno cuando se hace un proyecto en la vida, se proyecta lo que quiere llegar a ser. Si ellos hicieron un código del trabajo, un proyecto borrador, como ellos hablan, tiene sentido de que ellos apuntan hacia un horizonte. En esa proyección, ¿qué es lo que ellos plantean? Primero, cojamos el tema del ámbito. Insisto, esto es lo que ellos proponen, no es lo que nosotros estamos planteando. Y ellos dicen, en el ámbito, ¿no? Los preceptos de este código regulan únicamente el trabajo bajo subordinación laboral. ¿Qué significa la subordinación? Significa esclavitud, significa sometimiento, significa sumisión. Lo que nos están considerando entonces a los trabajadores son como los nuevos esclavos del capitalismo. Esto es lo que ellos nos dicen, no es que estamos diciendo nosotros, ellos dicen, es para los que tienen relación de subordinación. No solamente una proclama de los trabajadores cuando dice que muchos de aquellos beneficios que tenían los trabajadores en el código anterior van a ser conculcados. Así es, pero yo quiero ir más allá.
En uno de los debates discutíamos y me decían, ah, no, pero es que subordinación también tiene el problema de relación de dependencia. A ver, entonces, ¿cómo es que a los trabajadores autónomos les van a dar derechos cuando nos dicen que el código es solamente para los subordinados? O sea, hay contradicción. Por cualquier lado que ellos quieran verlo, hay contradicción. Por lo tanto, este proyecto, que de paso fue hecho por uno de los asesores de los socialcristianos, que conocemos ya salió del Ministerio de Relaciones Laborales, tiene el aval del gobierno nacional, porque no se trata si es hecho por el ministro actual o por el ministro Vacas. El hecho es de que fue elaborado una propuesta por el actual régimen representado por Alianza País. Y hacia eso va también el tema de las enmiendas constitucionales, porque en el tema de las enmiendas constitucionales nos incorporan dos enmiendas en el artículo 229 y el artículo 326, en donde se le saca a los trabajadores del sector público del Código del Trabajo. Lo que quiere decir que su proyecto como Alianza País, ya no solamente como Ministerio del Trabajo, ya no solamente como Comisión de los Derechos Laborales, de todo lo que compone el gobierno nacional, ¿no es cierto? Alianza País pretende eliminar los derechos de los trabajadores y principalmente de los trabajadores en el sector público. ¿Por qué apuntan a los compañeros del sector público? Vicente, no nos olvidemos que en el gobierno de Rodrigo Borja, en el gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja, ¿a quién se afectó principalmente? A los trabajadores del sector privado. Por eso es que en el sector privado, cuando se hizo la ley 133, se fue impidiendo el hecho de que los trabajadores hoy puedan estar organizados, porque se puso un sinnúmero de cláusulas que en los hechos imposibilitaba el hecho de que ellos puedan organizarse. Hoy está solamente el 2% organizado en el sector privado. Del 100% de trabajadores organizados en el país, el 94% corresponde a los trabajadores públicos. ¿Hacia dónde apunte ahora un gobierno socialdemócrata? ¿Sí? Que persigue a los trabajadores como el gobierno de Alianza País, es a golpearle al movimiento obrero, golpeando principalmente la estructura del movimiento obrero sindical en el sector público, que es el que se ha opuesto históricamente, el que se opuso a la privatización del seguro social, de las áreas estratégicas, el que combatió en contra de la OXI, el que peleó contra las bases norteamericanas de Manta, el que ha peleado contra los paquetazos económicos como el que ahora se quiere dar cuando se nos dice que se nos va a eliminar el subsidio al gas, que empieza una política en la cual ya comienza a subir las tarifas eléctricas. Entonces va hacia eliminar la lucha social en nuestro país sobre la base de impedir la organización de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Y digo esto porque el día jueves anterior, el 17 de julio, en la Jornada Nacional de los Trabajadores, de las centrales sindicales, y en la cual participó también el Frente Popular, nos encontramos con la detención de 3 compañeros que participaron en la movilización y que hoy están acusados de rebelión, por el simple hecho de haber participado de la acción en la que íbamos a entregar la propuesta de los trabajadores sobre el nuevo Código del Trabajo. Primero que les detienen de una manera ilegal. ¿Quién es? Les detienen al compañero Paul Velázquez, expresidente del Frente Popular y actual presidente del Frente Popular de Pichincha. Le detienen a un compañero de la Juventud, al compañero Enver Horna, y le detienen al compañero Edwin Sánchez, dirigente también de la Juventud, que participaron con los obreros, porque sus padres son obreros, porque sus padres están siendo afectados. Hoy los compañeros adicionalmente, ellos no pueden ahora, en muchos de los casos están defendiendo inclusive el tema del ingreso a la universidad, porque hoy más de 600,000 estudiantes no han podido ingresar a las universidades. Entonces, frente a toda esta política, evidentemente que la juventud se adhiere hacia el movimiento obrero porque hay un elemento. Ahora también va creciendo el desempleo. Antes nos decían que se van aceleradamente, oficiales, ¿no? Que era una las cuestión propias de una estadísticas baja... oficiales están diciendo que está aumentando el desempleo, ¿no? Ya, pero entonces, una cuestión, Vicente, recordará que con usted alguna vez conversábamos y decíamos que puede ser que se esté reduciendo el desempleo, pero había una cuestión, que se precarizaban las condiciones de trabajo. Pero ahora ya no dicen eso, ¿no? Ya el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dice que está aumentando el desempleo. Ya reconocen por primera vez. Es que hay una cuestión, porque cuando yo le decía que había que disminuir el desempleo, pero por otro lado crecía la precarización laboral, es que hoy están saliendo esos trabajadores que están en condiciones precarias porque eran contratados solamente para 3 meses o 6 meses. Entonces, evidentemente, cuando se acaba ya este tipo de contratación,
vemos cómo se les vota fácilmente y comienza a crecer nuevamente el desempleo. Por eso es que nosotros... Es una burbuja, nada más. Es una burbuja y nosotros pensamos que ciertamente los ecuatorianos estamos muy preocupados porque el ambiente de conflictividad laboral, conflictividad social, la persecución a opositores al gobierno, y no lo decimos como comentario, para muestra basta un botón. Lo que ha dicho esta mañana Nelson Erazo, presidente del Frente de Trabajadores, del Frente Unitario de Trabajadores y de la Unión General de Trabajadores, pues está revelando que no solamente es Carlos Figueroa que ha sido detenido, tal cual ya se preveía desde hace mucho tiempo, ha sido ya detenido y llevado ante los tribunales, sino que hace pocos días también otros dirigentes estudiantiles han sido detenidos. Un dirigente ecologista ha sido obligado a abandonar este país. Nosotros esta mañana queremos decir qué está pasando en nuestro bendito país. Muchísimas gracias a Nelson Erazo, presidente de turno del Frente Popular de los Trabajadores y también de la Unión General de Trabajadores. Muchas gracias, mi querido Nelson, que ha venido esta mañana. Muchas gracias, Vicente. Solamente una aclaración. Yo no soy presidente del FUT. Soy presidente del Frente Popular, en donde están distintas organizaciones de estudiantes, de maestros, de jóvenes, de trabajadores, como la Unión General de Trabajadores del Ecuador. ¿Sí? Ese elemento no más, porque después nos pueden crear dificultades con el compañero presidente del FUT. Bueno, muchísimas gracias por esta precisión a mi querido Nelson y vamos con más información. Muy amable.